20 horas con 50 minutos, ingresamos al tema central de la noche, regulación del uso del mercurio en la minería. Y para el análisis se encuentra presente la senadora por Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena. Reiteramos el tema, regulación del uso del mercurio en la minería. Adelante, Pepe Escobar. Gracias, Henry. Bienvenida, senadora, a esta mesa de trabajo. Agradecemos su presencia porque vamos a abordar un tema que preocupa a todos los bolivianos, el daño enorme que está haciendo el mercurio, especialmente en la zona del Madidi, que es un parque protegido, pero paradójicamente no hay control. Vayamos por partes. Usted, viendo este daño que se hace a la naturaleza a través del funcionamiento de actividades mineras, ha presentado una acción popular, ¿verdad? Sí, hemos presentado una acción popular a iniciativa del senador Santiago Ticona de Comunidad Ciudadana, que es ahora el segundo secretario del Senado, y con otros 8 legisladores, entre los que está la senadora y ex magistrada Silvia Salame, Dali Santamaría, Nelly Gallo, Fernando Vaca, Toribia Lero, muy importante, Cecilia Moyoviri, Walter Justiniano y yo. Somos 9 legisladores que hemos presentado esta acción popular el 29 de junio. Debieron habernos convocado a audiencia muy pronto, en un plazo de menos de una semana. Tardaron un mes en convocarnos a la primera audiencia y luego en el mes de agosto tuvimos una audiencia suspendida, otra suspendida y finalmente la tercera audiencia. Y la semana pasada ya recibimos la resolución después de estas suspensiones que nos dio la tutela parcial, fundamentalmente en el tema. Quiere decir que de todo lo que nosotros pedíamos nos dan la razón en una parte y no en otra. Ajá. Entrando de lleno al tema, ¿qué le está haciendo el mercurio? ¿Qué le está haciendo la actividad minera al Parque Nacional Madidi? Bueno, parte importante de la audiencia fue cuando la doctora Dali Santamaría, que es también magistrada, asambleísta, senadora, explicó los efectos del mercurio en la salud de las personas. Y yo creo que ese fue uno de los momentos en que incluso aquellos que estaban en la sala queriendo que nosotros perdamos la acción popular se conmovieron, porque lo que le hace el mercurio a la gente es tremendo, es decir, daña el sistema nervioso central, que es lo que controla nuestros movimientos, que funcione bien nuestro cuerpo, daña al sistema cardiovascular, daña al sistema gastrointestinal, en fin, daña a los riñones, tiene unos daños sistémicos, vamos a decirlo así, y probablemente lo más terrible de todo sea que si una mujer embarazada está expuesta a la contaminación y envenenamiento por mercurio, ese mercurio termina alojado en la placenta y eso quiere decir que el feto, el niño que está por nacer o la niña que está por nacer se alimenta de mercurio en un momento en que su cerebro está en pleno desarrollo. Por tanto, es muy probable que si uno está expuesto a contaminación importante por el mercurio, ese ser que nazca pueda tener muchos problemas de todo orden, desde malformaciones, problemas motrices, problemas, cerebrales, etcétera. Entonces estamos hablando de un tóxico tan grave que es por eso que tiene un convenio internacional, que es el convenio Minamata, y que nosotros hemos ratificado a fines del 2014, si mi memoria no me falla, y deberíamos ya haber tomado medidas para su reducción y hasta eliminación. De hecho, con esto termino, el gobierno debió haber hecho en un plazo de 3 años un plan de reducción y eliminación del mercurio que todavía no termina de presentar, y mientras tanto el mercurio está absolutamente descontrolado en Bolivia. La aduana no controla el mercurio como si fuera un veneno. Hemos preguntado eso en una petición de informe y nos han contestado que el reglamento no se los exige. No hay control sobre el comercio y sobre la gestión. Senadora, ahora, ¿cómo llega esta contaminación? ¿A través de las aguas, desechos de las actividades mineras? Sí, por varias formas, ¿no? El mercurio se utiliza para amalgamar, para separar el oro, por ejemplo, de la tierra o de la roca de donde se está sacando. El mercurio tiene la capacidad de, atrapar el oro y luego hay que como que quemarlo, se dice, quemar esa masa que está con mercurio y oro. Y cuando uno quema esa masa, lo primero que ocurre es que hay un gas
súper tóxico que sale y que muchos mineros y sus familias están respirando, porque a veces incluso se hace eso en la cocina por falta de conocimiento. Incluso hubo una denuncia que aquí tenemos ese problema en algunas de las calles de La Paz donde se compra y vende oro. Por otro lado, en muchos casos, como en Bolivia, no se está reciclando el mercurio, lo que ya es, eso ya es norma antes del convenio de Minamata. Y entonces eso se echa a los ríos de donde se está explotando, por ejemplo, oro aluvial, que se llama el oro que se hace lavando los ríos. Y eso termina en el río, en las plantas, los peces se comen esas plantas y se vuelve una forma aún más tóxica del mercurio, que es el metilmercurio, que cuando yo me como un pez me estoy comiendo el mercurio y por tanto el mercurio se aloja en mis tejidos, es una cosa que no se pierde, por eso se dice que el mercurio, esta contaminación es irreversible. Y entonces la gente que come mucho pescado, por ejemplo de un río muy contaminado, termina, incluso como los ESEJA, hay unos estudios que ya se han hecho por ONGs, no por el Estado, lo que es un escándalo, que no son mineros y que están altamente contaminados por mercurio. Hay mercurio natural en la Amazonía, pero en este caso los niveles que se han medido son de 6 a 7 veces por encima de lo máximo aceptable internacionalmente como contenidos de mercurio en el cuerpo. Los peces del Pilcomayo se dice que son altamente tóxicos, ¿verdad? Sí, por las mismas razones. Lamentablemente hay que tener mucho cuidado con esto porque hay muchas, no tenemos datos oficiales y porque cuando uno hace estas afirmaciones puede generar y familias dependen de eso. Exactamente, también, ¿no? por eso pero lo que necesitamos en este caso no es tener cuidado porque no tenemos información oficial, pero podemos deducir que sí, y lo que necesitamos son estudios y medidas del Estado para que esta contaminación de nuestros ríos, tanto como usted dice en la cuenca del Plata, como en la cuenca amazónica o en la cuenca endorreica, no ocurran. Y lamentablemente en este momento tenemos un Estado que no está haciendo prácticamente nada, puedo decir, nada efectivo hasta ahora con respecto a esta contaminación. Así es, y hay que decir que el Parque Nacional Madidi alberga, por lo menos, es una gran reserva de biodiversidad, alberga el 50% de especies del mundo, plantas, animales, Bolivia, quiero decir. Y bueno, hay recomendaciones que emanan de esta acción popular, por ejemplo, la protección que nunca ha sido efectiva. Sí, la Acción Popular nos ha dado la tutela sobre los asuntos del mercurio, dejando de lado un asunto importante, que es que el mercurio finalmente está asociado a la minería, ¿no? A la minería ilegal, en el caso de Madidi, que es casi la totalidad de la minería en esa región, que es el norte de La Paz. Ahora bien, lo que han, digamos, establecido los vocales es que, por un lado, la Asamblea Legislativa tiene que desarrollar normativa para, digamos, avanzar en el control del mercurio, lo que es discutible hasta cierto punto porque ya tenemos el convenio de Minamata que ha sido ratificado y por tanto es ley del Estado, y lo único que faltaría entonces son, por ejemplo, el plan del que estábamos hablando ahora, que está establecido en el convenio de Minamata, y más bien reglamentos. Pero nosotros nos vamos a abrir a debatir si es que hay alguna posibilidad de hacer legislación sobre esto. Y por otro lado le está pidiendo al Poder Ejecutivo que tome medidas efectivas de control del mercurio, y esas medidas efectivas incluyen un censo de qué empresas están utilizando mercurio. Y aquí quiero decir algo muy importante, porque parte de la argumentación de los mineros en la audiencia ha sido que no se usa mercurio en el oro aluvial. Eso es altamente discutible, pero es algo que se tiene que probar, y nosotros en la petición de enmienda que ya hemos hecho con respecto a la Acción Popular este lunes, le hemos pedido a los vocales que por favor primero establezcan plazos para estas normas que tienen que regir, que controlar el mercurio, porque ya estamos tarde y ya el convenio Minamata establece varios plazos importantes, pero también les estamos pidiendo como enmienda que este censo que nos han pedido, o que no a nosotros, que le piden al gobierno, al Ejecutivo, también incluya todas las empresas mineras, no solo las que supuestamente utilizan mercurio. Entonces hagamos una especie de diagnóstico, y con esto termino, más amplio de la situación en el Madidi, que es de descontrol completo de la minería. Ahora, esta resolución es relativamente reciente, pero ¿usted ha podido percibir voluntad del Poder Ejecutivo para hacer cumplir todas estas recomendaciones?
No, no en absoluto, y lamento decirlo. Y de hecho en la audiencia era bastante patético ver a nuestro Estado ahí. Estaban el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, CERNAP y AHAM también como tales, como agencias importantes. CERNAP se encarga de las áreas protegidas en Bolivia, AHAM es quien da derechos mineros. Y lo que han hecho es primero negar el problema. Que no existe, que es mucho menor, minimizar y negar el problema. Luego pasarse la pelotita, por ejemplo, cuando les preguntaron, bueno, ¿por qué la aduana no controla la importación de mercurio? Ah, no sé, la aduana no está aquí. ¿Cómo el Ministerio de Medio Ambiente va a decirnos eso cuando es su obligación controlar tóxicos, pero además dar cumplimiento al convenio Minamata? Eso también es todo el Estado. Y finalmente, estar a la defensiva pidiéndonos a nosotros, dándonos a nosotros la carga de la prueba, cuando nosotros hemos hecho todo lo posible por tener información de cuántas y cuáles son las empresas, por ejemplo, que están operando en el Madrid, y nos dicen que esa es información que no nos pueden dar, siendo que somos fiscalizadores, estamos dando la batalla. Entonces el Estado, francamente, ha sido hasta el momento terriblemente insuficiente en sus acciones, y yo diría inútil, y a ratos, lamento decirlo, parece cómplice de todo esto. ¿Qué dice concretamente el convenio de Minamata? Bueno, es un convenio muy amplio que establece ¿En la muchísimas... parte del mercurio? Bueno, que nosotros tenemos que tener un plan nacional de reducción y eliminación del mercurio en cada país. Eso debió haber ocurrido hasta 3 años después de la ratificación de este convenio. Otros países lo tienen. ¿Brasil, Perú, Colombia, Bolivia? Sí, todos estos países han ratificado el convenio de Minamata. Bolivia es signatario, pero es el que no cumple. Bolivia exactamente lo ha ratificado y no lo cumple, lo ha incumplido sistemáticamente. Y la verdad es que es triste porque hay agencias de las Naciones Unidas como NUDI que tienen el financiamiento y la asistencia técnica para generar este plan, y tengo entendido que les ha costado mucho realizarlo finalmente. Entonces no hay realmente el interés que debe haber, y esperemos, porque hay que plantear las cosas hacia adelante, que esto cambie con toda la presión que se está generando. Así es, senadora, vamos a volver enseguida al tema de las recomendaciones, pero ya que hemos entrado al tema del convenio internacional de Minamata, Bolivia tiene un cupo de importación de mercurio, el cual sobrepasa, pero escandalosamente, ¿verdad? Sí, mire, una vez más, los datos que tenemos son los datos que produce la aduana, que los ha analizado sobre todo el CEDIP, una ONG, y básicamente lo que sabemos es que justamente a partir del año en que ratificamos el convenio Minamata, ese año empieza la minería del oro, y poco después con la nueva ley del oro, la nueva ley minera, disculpen, no la ley del oro, la nueva ley minera. Entonces es cuando Bolivia empieza a importar cada vez más y más mercurio, hasta se estima, bueno, no es que se estima, hay datos que dicen que estamos importando cerca de 200 toneladas de mercurio año, de las cuales se estima, y todo esto es por la falta de datos oficiales, la falta de control de la que hablaba, no hay un registro, por ejemplo, de importadores de mercurio, de dónde llevan, de quién compra, qué hace con ese mercurio, si lo ha reciclado, no hay nada, ningún tipo de control al respecto. Y bueno, entonces con esas estimaciones se establece que de esas 200 toneladas, más o menos 160 se estarían utilizando en Bolivia y 40 estarían saliendo de contrabando ilegalmente a estos países fronterizos que han prohibido ya el ingreso de mercurio a sus territorios, justamente en cumplimiento del convenio Minamata. Y bueno, como usted dice, no hay control, es un carnaval absoluto esto de la internación de mercurio a nuestro país. Ahora, ¿el hecho de almacenar en ciudades también genera daño al medio ambiente? Bueno, es muy delicado gestionar el mercurio, ¿no? Entonces, si se derrama, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Altamente tóxico, es altamente tóxico. Si se quema, se evapora y entonces uno lo puede aspirar y es terriblemente tóxico. Obviamente hay exposición aguda al mercurio, puede ser que uno está expuesto un día a mucho mercurio, y hay exposición crónica, que es más bien una exposición más permanente. En cualquier caso, mejor ninguna exposición, y las autoridades deberían estar asegurando que eso sea así. En Bolivia, lamentablemente, si usted va, usted puede comprar mercurio como compra cualquier cosa y se vende en ferreterías sin ningún tipo de control. Es más, se lo fracciona, ¿no? Se pasa de unos envases a otros para que usted pueda comprar en pequeñas cantidades. Todo eso sin las medidas de control adecuado, porque estamos hablando de un veneno. Ahora, Bolivia es el único país de la región que maneja el mercurio con estas características tan irresponsables, ¿verdad? Sí, México, que está, digamos, si es que entendemos la región como Latinoamérica, México exporta mercurio, eso es importante decir.
decirlo, o sea que lo produce, pero Bolivia en términos de importación es realmente el único país que está manejando esto con semejante irresponsabilidad con respecto a la salud de la población. Y además estamos hablando de un veneno y que no se retira del ecosistema, se puede mover un poco más allá, un poco más acá, pero se va acumulando en los ecosistemas, muy particularmente en las aguas. O sea, no se disuelve el daño, ¿no? Es permanente. Pasa, sí, exactamente. Se dice que no se metaboliza, ese es el término que se utiliza. Senadora, volvamos a la acción popular y las recomendaciones. ¿Se ha determinado una pausa en estas operaciones a raíz de la acción popular? No, nosotros habíamos pedido una pausa ecológica en el sentido de que no se continúe, por ejemplo, reservando áreas, porque con la reserva de áreas, que es apenas el primer paso del derecho minero, los mineros, como sabían que ya nadie puede reservar esa área, una vez reservado un área nadie más puede reservar, y empieza un proceso que puede durar años. Con esa reserva iban a la región y empezaban las actividades mineras. Entonces hemos pedido una pausa ecológica, lamentablemente se interpretó mal porque se entendió que era también agropecuaria y forestal, si bien eso estaba dicho, pero todos nuestros puntos se referían solo a la minería. Eso no ha sido concedido, es parte de lo que los vocales pudieron habernos concedido y lamentablemente no lo han hecho, por tanto la situación en la región no ha cambiado significativamente. Continúa el trabajo de la minería del oro con mercurio. Así es, como le digo, debo decir en honor a la verdad que hay quienes insisten en que no utilizan mercurio, pero a nuestro entender, y eso es lo que hay que terminar de, digamos, verificar, es que toda la minería en la región no solo está utilizando mercurio, sino de la manera más irresponsable, porque la gente debe saber que se puede explotar oro sin mercurio, por ejemplo, que hay tecnología sin mercurio. Por otro lado, inclusive si usted utiliza mercurio ya por ley de medio ambiente y por reglamento, usted tendría que reciclar todo el mercurio. Entonces, realmente lo que estamos viviendo es una falta completa de cumplimiento de deberes del Estado para proteger los derechos de la gente. Y es un crimen contra nuestra biodiversidad, ¿verdad? Completamente, es un crimen contra todo el sistema de la vida y eso nos incluye y es uno de los peores. Y peor, me parece especialmente dramática la situación, por ejemplo, de los Eseja, este pueblo indígena que vive a la ribera del río Beni y que es justamente en esta población que se han medido estos niveles de mercurio espantosos y de escándalo y que sinceramente, en mi opinión, acarrean responsabilidades criminales sobre aquellas autoridades que no están tomando las decisiones que deben tomar a tiempo. Perfecto. Senadora, y a propósito de esto, hemos salido a las calles a preguntar cuánto sabe la gente del mercurio y las actividades mineras. Hemos hecho un sondeo de opinión que a continuación, por favor, lo difundimos en Control Central. En sí es algo, bueno, como lo has dicho, muy contaminante para los que trabajan en minería, ¿no? Y puede ocasionar muchos problemas de salud. Yo creo que sí, la verdad es, bueno, en sí no se debería, ¿no?, incrementar eso porque los que corren el riesgo son los que trabajan ahí. Yo creo que sí, debería regular, por el hecho de que hay muchos, los ríos que tenemos en la Amazonía que están muriendo por el hecho de que hay empresas clandestinas que están haciendo el uso de mercurio sin ningún permiso, sin nada, y debería haber una regulación. Sí, estaría de acuerdo, porque usted ve que la exportación o la importación es lo que nos queda, la bancarrota nos lleva, pero viendo toda esta, yo creo que hay profesionales que están incluyendo en todo este estudio, porque así nomás no creo que digan, bueno, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, la gente capacitada lo tienen que analizar bien esto. Senadora, alguno de nuestros entrevistados hablaba de la regulación. Entiendo que hay, pero esto hay que completar. Sí, como yo le decía, nosotros ya tenemos una disposición en el Reglamento Ambiental de Minería que deriva de la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Medio Ambiente de los 90, la 1333. Y ahí se queda establecido que es una obligación de reciclar el 100% del mercurio que uno utiliza, porque ya se sabía hace muchos años que es un veneno terrible. Ajá. Ahora bien, faltan elementos, por ejemplo, falta regulación de la importación, los protocolos de importación de mercurio, los de comercialización, registro de comercializadores.
un registro de quién utiliza mercurio y cómo lo hace. También podríamos tener, por ejemplo, por el lado de la salud, protocolos. Por ejemplo, usted debería tener cerca, los hospitales que están cerca de las regiones auríferas, deberían tener protocolos que debería desarrollar, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud, para poder identificar intoxicación de mercurio como lo que es, y no como algún problema gastrointestinal o algún problema de defecto de nacimiento, etcétera, para poder tener estadísticas, ¿no? Otros protocolos que deberíamos tener son los protocolos que generen información permanente sobre lo que está pasando, por ejemplo, en los ríos. Debería haber mediciones constantes de manera de ir comparando la calidad del agua. Todas esas reglamentaciones adicionales se tendrían que desarrollar y en el marco del convenio Minamata y de la Ley de Medio Ambiente, e inclusive la Constitución que dice que el agua es un derecho fundamentalísimo. Ajá. Es el único derecho fundamentalísimo, es el del agua. ¿Y qué hay de la Ley 300 y los derechos de la propia Madre Tierra, para no hablar de la salud de los seres humanos? Entonces, todo eso generaría un marco en el que se puede reglamentar mucho más precisamente todo esto para irlo controlando hasta eliminar el mercurio, porque, insisto, y vuelvo ahí y termino con esto, se puede inclusive hacer minería si es que quisiéramos, lo que no estoy diciendo que haya minería en áreas protegidas, pero en otros lados se podría hacer minería del oro responsable sin utilización de mercurio. Así es. Senadora, el tema sin duda concita la atención. En redes se está pronunciando la gente. Por eso, Henry, vayamos a ver qué dicen nuestros televidentes en las redes sociales, por favor. Muy bien, esas son las respuestas y comentarios que hemos recibido a la pregunta planteada. ¿Se regule el uso del mercurio? Debe prohibirse. Es un veneno, contaminación ambiental al reino animal, por ende al ser humano. Estoy de acuerdo con la regulación del mercurio en la minería porque está científicamente comprobado que el mercurio es uno de los 10 metales más tóxicos del mundo y nuestro país es uno de los mayores emisores de este por la amalgamación del oro en general. Esto provoca la contaminación en el aire, agua, suelos y enfermedades mortales en los trabajadores y personas que viven a su alrededor. El uso del mercurio debería sancionarse penalmente como un delito grave porque atenta a la salud pública. Yo no consumo nada de lo que se produzca en esos ríos y su entorno. Ese oro que roban a La Paz, esos cooperativistas deberían de ser denunciados a instancias internacionales porque son metales de la muerte y sancionar al gobierno de Bolivia por su comercio. Siguiente comentario. El mercurio es utilizado ampliamente en la recuperación del oro, muchas veces sin las precauciones necesarias, causando gran efecto contaminante en la atmósfera, aguas, suelos y en los propios trabajadores y sus familias que lo manipulan. Por lo tanto, debe prohibirse su uso. La norma debería incluir tiempo y aplicación y sanciones a las autoridades que no las cumplan. Buenas noches, saludos desde Pampajasi, familia Vargas. Me gusta la idea de que se regularice, ya que desde hace tiempo se sabía que es dañino al medio ambiente y la fauna. Son las respuestas, comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales. Senadora, sin duda variadas las respuestas. Me quedo con una para preguntarle su criterio al respecto. Alguien dice debería sancionarse a Bolivia por esta comercialización. Entendiendo que Bolivia es signataria del acuerdo de Minamata, ¿podría ser pasible a sanciones internacionales y también porque incumple los cupos de importación, todo aquello? Sí, los convenios de este tipo no suelen generar lo que se llama sanciones, digamos, efectivas entre los estados, porque se supone que está el criterio de la soberanía estatal. Y se supone, Estado, ¿no? Exactamente, se supone que el Estado si ratifica algo voluntariamente, porque más lo firma y luego lo ratifica, ¿no? A través de ejecutivos y de legislativos, es porque está, pues se supone que lo va a cumplir. Entonces, la verdad es que es un poco raro que un Estado haga lo que nosotros estamos haciendo, pero sí, claro que sí, que puede haber gente que lleve al Estado boliviano ante instancias internacionales, ante instancias judiciales internacionales, como la CIDH y otros por violación de derechos humanos, de su propia población y de otras poblaciones. Entonces podemos ser pasibles a una sanción contra el Estado boliviano, por supuesto, y contra ciertas autoridades en específico, tanto internamente como externamente. Ahora, esta actividad sin duda debe tener un gran ingreso económico porque
los que operan la minería de la región se han asustado, si vale el término, cuando se habló de la posibilidad de que una comisión vaya al lugar a verificar. Incluso hemos tenido acceso a un documento en el cual dicen que cesen temporalmente las operaciones para que vaya la comisión y encuentre todo bien. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Sí, es un trascendido que los periodistas muy serios han confirmado la veracidad de este documento, y es un documento que instruye a las operaciones mineras que están a lo largo del río Tuichi a que los días 10 y 11, si no me equivoco, retiren toda la maquinaria, disimulen, porque estaría yendo una comisión para verificar, sí, algo así. Pero básicamente escondan y bueno, hagamos de cuenta que acá no pasa nada, y luego incluso creo que sugiere que habrá apoyo de estos parlamentarios. Entonces sí, eso muestra un dolo, ¿no? Un dolo, claramente, porque además son las personas que luego niegan que haya problemas. De hecho, una de las personas que firma, o la persona que firma ese comunicado, ha estado aquí hostigándonos durante las 3 audiencias. Se pusieron alrededor del juzgado. A ratos no se podía escuchar ni siquiera la audiencia de tantos petardos que han hecho reventar, diciendo no se pueden meter con nosotros. Los cooperativistas mineros, yo la verdad es que respeto a todos los trabajadores del país, y es un trabajo muy esforzado, pero tenemos que regularlo. Yo creo que al final perjudica a los propios cooperativistas. Una cosa que no hemos dicho es que el mercurio es una tecnología muy elemental y muy poco eficiente. Se calcula que hasta la mitad del oro que estarían pudiendo recoger no la recogen con esa tecnología. Hay tecnologías mucho más avanzadas. ¿Quién usa mercurio? Claro, entonces inclusive en términos de interés económico deberían estar interesados en salir de esta tecnología, insisto, pero también porque al final se está destruyendo todo el territorio. Muchos de los mineros de la región son también comunarios de la región, y están entrando ahí por el caos que se ha generado por la falta de Estado. Entonces como que mejor saco yo, porque entonces viene otro y saca, y viene la gente, porque además es altamente mecanizada la minería en esa región. Si usted va a ver palas mecánicas, volquetas, pero al por mayor, y diésel importado, o sea, no es diésel subvencionado. No, había rústica, que es por ejemplo el bateo, que es perfectamente legítimo y es tradicional, pero no, estamos hablando de destrucción masiva. ¿Dragas operan? No, hay sectores, las dragas necesitan de los ríos más caudalosos que están más abajo, y nosotros una vez vimos una draga que en la parte baja del Madidi, pero era una draga colombiana que dijo que estaba de paso después de que nosotros hicimos la denuncia. Pero hay dragas en otros ríos caudalosos, digamos, de Bolivia, y las hay y en gran medida, pero acá estamos hablando sobre todo del área más montañosa, que es también el Madidi por la parte de arriba, digamos alrededor de Apolo, por decir algo para que la gente se sitúe. Entonces, lo que quiero decir es que también a las familias de los mineros les convendría salir de una tecnología tan contaminante y que no es eficiente, y además salir de una situación de caos completo de la minería en la región, que al final está destruyendo incluso el propio yacimiento, si usted lo quiere ver así. Aunque yo, y con esto cierro para dejarlo bien en claro, estimo que precisamente por todos los daños que causa esta minería, no debería ser, salvo la artesanal, una minería permitida en un área protegida, y mucho menos en el área protegida más biodiversa del mundo entero, que es el Madidi, y que por ser tal nos ofrece a la gente, no solo de La Paz, de Bolivia, sino unas oportunidades de desarrollo económico notables que no estamos aprovechando, y lo que sí estamos haciendo es destruir esa área protegida y esa región. Y esa región, y ya lo he dicho varias veces y vale la pena decirlo, de esa región también dependen buena parte de las lluvias en nuestra región de manera muy concreta, pero al final todas las lluvias, o prácticamente todas, diré así, lluvias del país entero dependen de que el bosque amazónico de toda la región amazónica, incluidos los otros países, quede en pie, suficientemente en pie. O sea que todas las implicaciones que podemos hacer con respecto a esta minería son muchas. En general, ¿no? Claro, no es solo que se arruina la región, estamos destruyendo la fuente de las lluvias de todo el país. No podemos jugar con el agua, no en contexto de cambio climático. No, estamos realmente yendo en sentido contrario. Es decir, lo que necesitamos de nuestro Estado y también de nuestra sociedad es que empecemos a avanzar y en transiciones responsables hacia un desarrollo que no haga lo que este desarrollo en el que ahora estamos hace, que es destruir la propia base que nos sostiene, porque es la naturaleza la que nos da aquello que es indispensable para la vida, como el agua,
como los alimentos, como el aire que respiramos. Eso no lo producimos los seres humanos. Eso está ahí, pero eso se puede destruir también. Y, por ejemplo, la fuente de agua se puede destruir. Y entonces son muchas las implicaciones y la necesidad. Para no hablar de la biodiversidad que usted la mencionó, la biodiversidad funciona como una trama. Si usted va, es decir, extinguiendo especies, es como que esa trama va debilitándose, se van como rompiendo los nudos. Todo eso es la matriz de la vida que nos sostiene. Y no podemos, por tanto, esto casi no se puede llamar desarrollo, y lamentablemente el gobierno festeja eso y dice, uy, miren, hemos exportado 2.600 millones de dólares, bravo, el PIB está creciendo, 9% de crecimiento, tanto, pero ¿a qué costo? ¿Quién está midiendo los costos? A eso no le podemos llamar desarrollo. Necesitamos cambiar, y eso por el propio bien, insisto, de la familia minera y del país entero. Y finalmente, y bien breve, senadora, se ha demostrado el poder que tiene este sector en su intervención en las audiencias, la oposición, el poder de coerción que tienen, y bueno, en fin. ¿Se podrá consolidar la idea de que vaya una comisión al lugar? Bueno, mire, nosotros hemos hecho 2 inspecciones y en las 2 hemos corrido grandes riesgos. La de Chusguara, que casi nos han lanzado piedras, nos tenían amenazados con machete, casi nos secuestran el bote por abajo, por los ríos que decía, cerca de Rurrenabaque. Y por otro lado fuimos a Polo, precisamente a pedido de comunidades indígenas que estaban muy preocupadas con lo que está pasando, pero la gente está amedrentada, aterrorizada en la región. Poco después hubo un enfrentamiento con armas de fuego, les quemaron sus casas, en fin, es dramática la situación. Entonces, es difícil ir a la región. Luego el ministro fue a la región. No sé si recuerda, el ministro ha ido de minería y ha hecho una inspección aérea que es ideal, que es sobrevolar, porque nosotros hemos hecho una inspección más terrestre y con grandes limitaciones de entrar a lugares donde ya no se puede entrar, y eso lo ha dicho la misma exdirectora de la JAM, porque ponen trancas para comenzar y uno ya no puede pasar, ni los guardaparques pueden pasar. Y luego, si te molestas mucho, te muestran las armas. Entonces estamos en una situación ya gravísima de una especie de lugar donde ya no se va a poder entrar. No hay presencia del Estado. Claro, claro. Entonces, mire, es importante que haya inspecciones, pero lo que yo quiero decir es que muchas de las inspecciones ya se pueden hacer utilizando imágenes satelitales, no esperar entrar a la región. Se puede hacer haciendo sobrevuelos, el Estado tendría que hacer eso y hacer un monitoreo permanente, o sea, no una inspección entrar y salir, no. Realmente una inspección que tenga la voluntad de ir cambiando esa situación y hacer monitoreo del avance o no de esa acción. Por supuesto que puede haber unas comisiones más, digamos, puede haber gente del oficialismo que decide entrar o qué sé yo, puede ocurrir, todo puede ocurrir, y de hecho debería ocurrir, pero no es la única opción. Senadora, gracias por su presencia, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a hacer seguimiento de esto que es importante para toda la sociedad boliviana, para la región en general, ¿verdad? Como usted decía, y bueno, ojalá que vengan tiempos mejores. Su despedida, por favor. Mire, yo soy activista y estoy ecologista y también por la democracia. De hecho, las dos cosas van juntas. Y nos caracteriza algo que yo veo que no todo el mundo lo tiene, que es que no estamos en las causas porque hay garantía de éxito. Es más, estamos ante una situación muy difícil, y como humanidad, no solo como bolivianos. Pero lo único que podemos hacer es seguir luchando y ser muy consistentes y muy honestos y conectar con la gente para que haya más y más conciencia, porque solo si hay presión desde abajo, el gobierno y los políticos van a, digamos, reaccionar. De todas maneras, y con esto termino, me parece muy importante que sigamos reclamando el cumplimiento de deberes de las autoridades. Nosotros lo seguiremos haciendo, que lo haga tanta gente como sea posible. Necesitamos ponernos de pie para este problema del mercurio, como tantos otros, como los incendios, como la contaminación del Pilcomayo, como tantos otros problemas que hay. Tenemos que irnos poniendo de pie porque el Estado no lo está haciendo, no lo va a hacer muy probablemente si es que no hacemos presión ciudadana. Perfecto, muchas gracias. Recta final de Cartas sobre la Mesa. Henry, ¿qué tenemos? Televisión para ti.